Continuamos con nuestra agenda del día, en este día de clausura de nuestras actividades de B-Energy. Y pues para cerrar, quiero dar finalmente la bienvenida a Elie Villeda. Él es director de negocios para México, Centroamérica y Colombia para First Solar. Elie desarrolla la comercialización del portafolio de First Solar en México y trabaja con clientes para optimizar cualquier aspecto del proyecto, incluyendo financiamiento. Antes, Elie era el encargado de negocios para México para Emergia Wind Technologies, desarrollando el mercado de turbinas eólicas de gran escala para proyectos de abasto aislado en México. De igual forma, fue el encargado de energías renovables y medio ambiente para la sección comercial de la Embajada Británica en México. Cuenta con maestría en sustentabilidad y energía por la Universidad de Monash en Australia y una licenciatura en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Te doy la más cordial bienvenida, Elie, para compartir con nosotros el día de hoy tu presentación y pues el foro es tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Te agradezco antes que nada la invitación por participar en este foro de petróleo y energía. Y pues damos comienzo, déjenme nada más compartir mi pantalla. Un segundo. Acá está. Listo. Pues antes que nada, dar un pequeño, y creo que comienzo sobre qué es First Solar. Nosotros somos fabricantes de paneles solares. Somos el fabricante mayor de paneles solares en este continente americano. Somos Tier 1. Tenemos más de 20 gigawatts vendidos a nivel mundial. Somos de los instaladores solares más grandes del mundo actualmente. También para decirlo, somos Tier 1, somos el octavo fabricante más grande del mundo. También somos los que mejor estado de resultados tenemos dentro de todos los fabricantes de paneles solares en el mundo. Somos los que menor huella de carbono y mayor porcentaje de reciclabilidad tenemos en todo el mundo. Para platicarles un poquito más, como les decía, tenemos más de 20 gigawatts en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en Australia, en Asia. Entonces estamos presentes en la mayor parte de todo el mundo sin problemas. Como lo decía, algo muy importante que nos gusta recalcar es que nuestra hoja de balance son de las más estables que existen actualmente. Si lo comparamos con otros jugadores de fabricantes que existen, la verdad es que la hoja de balance es muy importante, ya que muchas veces es como vas sosteniendo la mayoría de los proyectos, y si en algún momento te llegan a pedir un tema de garantía, es muy importante recalcar que la hoja de balance importa, porque pues es así como vas a ir supliendo todos los productos que tienes, ¿no? Entonces, en términos de garantía para un fabricante es muy importante tener una hoja de balance que esté estable, que esté constantemente en el mercado, ¿no? De ahí, un segundo que esto está muy lento. También somos de los que mayor proveemos de financiamiento, y como somos de Tier 1, tenemos más acceso y facilidad de financiamiento que en otras partes del mundo. Trabajamos con las principales instituciones financieras en Estados Unidos, en Europa, para poder financiar con nuestra tecnología proyectos solares, ya sea desde utility scale, la generación distribuida, de abasto aislado. Entonces, somos muy importantes en el mundo. Entonces, trabajamos con bancos de desarrollo también, como el Exim Bank, trabajamos con el IFC, con OPI, que ahorita ya cambió de nombre y ahora es DFC. Entonces, hemos desarrollado proyectos en África, desarrollado proyectos en Asia. Entonces, ese acceso que tenemos a financiamiento es muy importante hoy en día, y más aún menos doy un preámbulo sobre el financiamiento, porque cada vez se va haciendo más difícil aquí en México. Para ya entrar a un tema más en específico, quisiera justamente abordar el tema de solar flexible y explicar a un poquito mayor manera qué es esto de solar flexible y cómo le podría ayudar a México. Una disculpa que porque está la presentación en inglés, pero espero que se entienda lo más factible.
¿qué es solar flexible dentro de la red? Básicamente es utilizar a, a la energía solar completamente como si fuera tu base y no tanto utilizar a otras tecnologías como si fuera tu base, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos de decir aquí? Que si tú le das una prioridad a la energía solar hoy en día dentro de la red para mismo manejar la red, puedes tener una mayor regulación dentro de la frecuencia, que es algo que el mismo Estado mexicano ha estado pidiendo, que se regule mejor la frecuencia de las plantas solares aquí en México. Pero si lo ven de una forma completamente distinta a la solar y no tanto como una energía variable, que es lo que lo ha tratado de impulsar últimamente, sino más bien tratar de ver a solar como una generación flexible que se pueda adecuar a las necesidades de la red aquí en México. Entonces, ¿esto qué le da de ventaja? Que le da bastante opción en la parte de abajo de la generación y de todo el sistema eléctrico en México, y que también le da bastante flexibilidad en la parte de hasta arriba de esa sobregeneración, y que a veces se tiene que hacer que cortar la producción solar aquí en México. ¿Para qué? Para que justamente esos picos de generación que se tienen en solar, cuando hay demasiada generación solar, se puedan aprovechar de mejor manera a un largo plazo. Nosotros hicimos justamente este estudio en el sistema de California y sacamos todo un estudio de cómo se podría ver a la energía solar como una generación flexible y no tanto como una generación intermitente. Entonces, lo que hicimos justamente fue ver ese headroom que tenemos de generación solar más lo mínimo que se tiene en el sistema en California. Entonces, al proveerle de mejor regulación a la energía solar, nos dimos cuenta que justamente era más flexible el sistema en aceptar mayor energía solar. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque se va a venir una ola de inversiones en energía solar en los próximos años. Estamos viendo que los precios de la energía solar han ido a la baja. Entonces, por eso mismo de que los precios han ido a la baja, creemos que se tiene que proveer de mayor flexibilidad al sistema para que al incorporarse nuevos parques solares no sean vistos solamente como una energía variable y que esté o intermitente, sino que más bien se le califique como una energía completamente flexible, y si se le da ese control de frecuencia a la energía solar, más aparte se le premia también a la energía solar para la entrada en operación, vamos a encontrar mayores ahorros dentro mismo de la operación solar y utilizar menos combustibles fósiles. Entonces, si tú le das la prioridad a la energía solar, puedes controlar hasta y puedes utilizar menos combustibles fósiles en la misma red y en la misma red de transmisión. Déjenme avanzar. Entonces, lo que hicimos fue justamente analizar qué era lo que había en el mercado de las plantas de Moss Run en California, y este mismo ejercicio se puede aplicar aquí en México. Entonces, simulamos cómo podría ponerse desde 0% hasta un 28% de energía solar, ya con una penetración. Actualmente México tiene como un 5 o 6% de penetración de energía solar. Entonces, vemos que si se tiene de 0% hasta un 28% de energía solar, esa penetración de energía solar no tendría por qué tener alguna afectación en el sistema. Y si no se le da esa flexibilidad a solar de poder controlar hasta la misma frecuencia desde el parque solar, podría tener afectaciones como lo estamos viendo actualmente en el sistema eléctrico mexicano, de que se le tuvo que cortar por temas de seguridad nacional. Entonces, en el momento en que tú le das ese beneficio a la energía solar desde una perspectiva de utility scale, porque eso hay que ser muy, muy claros, desde la perspectiva de utility scale, que son parques mayores de 30 megawatts hasta 300, 400 megawatts, si tú le das esa prioridad a la energía solar, vas a poder tener mayores ahorros mismos en la operación de la red eléctrica, ¿no? Entonces, vimos que si se le da esa flexibilidad a solar desde el despacho, se puede tener mayores beneficios desde la parte de foot room y hasta la parte de headroom, ¿no? Entonces, si ya se le da completamente la flexibilidad a esa generación solar, pueden haber mayores ahorros aún más en un mayor largo plazo. Para explicarlo un poquito mayor con gráficas, porque sé que es un tema un poco complejo que entiendan,
En la primera gráfica vemos cómo es como normalmente es que se tiene que tomar a la energía solar, ¿no? Entonces, esto es como un caso que pasa aquí en México en el que vemos esta sobregeneración de energía solar, en el que se va a tener que dar, en el que se está dando actualmente porque hay una sobreoferta de solar. Entonces, vemos esos picos de energía y vemos la demanda de energía en esta parte de la gráfica negra. Entonces, la parte negra es la base que tiene todo, completamente el sistema, sistema, que en esta parte la parte negra representa carbón, la parte azul representa la parte de gas, la parte amarilla representa solar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vimos aquí en México? Justamente pasó eso, ¿no? De que, pues obviamente se tiene que cortar la producción y no se aprovecha completamente la energía solar y los beneficios que tienes en ese momento. Pero, ¿qué es lo que pasa si la haces flexible? Entonces, toda esa energía solar que se está despachando aquí en México la vas a tener que ir tomando al darle esa flexibilidad al sistema. Entonces ya una, no se corta la producción de energía solar, dos, esos picos que se necesitaban meter porque a lo mejor pasaba justamente una nube en un parque solar, ya no, ya lo puedes controlar con otro parque, puedes justamente que en otro parque solar, a lo mejor que está en Yucatán, tenga mayor penetración de solar en ese momento, justamente al hacerla flexible puedes utilizar mejor ese despacho de energía solar que tienes en el sistema al convertirla más flexible. La pregunta es cómo se va haciendo más flexible, justamente tiene que hacerse mayores inversiones en energía, en el despacho, en el control y hasta mismo en los parques solares para que sean inversores justamente que sean más inteligentes al tema de frecuencia que se maneja aquí en México. ¿Qué es lo que nos da y qué es lo que nos va a ayudar al hacer la energía solar un poquito más flexible? Ahorita lo estamos viendo que pues al que se le beneficie justamente el despacho a centrales de carbón o a centrales de gas, pues obviamente vas a tener que cortar justamente la producción de energía solar. Eso se va a trasladar justamente a emisiones de carbono. Esto lo vamos a ver justamente con las últimas declaraciones de la CFE, que si tú le das el beneficio a la energía de carbón, en vez de hacer más flexible tu despacho de energías solares, se va a incrementar las emisiones de carbono. En cambio, si tú le das esa flexibilidad a la energía solar para poder entrar al sistema, ese mismo despacho ya no va a ser tan cortado en un futuro, van a bajar justamente las emisiones de energía y un beneficio extra. Es que justamente van a ver, si la CFE lo viera de esta forma, van a haber costos de producción justamente porque ya no van a entrar esas centrales que son necesarias, por ejemplo, de carbón. Entonces, si tú le das esa flexibilidad, y esto lo vemos en la tercera gráfica, ya no van a haber tantas centrales must run, sino que se le dan el beneficio a la energía solar en un largo plazo. Entonces, esa misma producción de costos de combustibles, otra del mismo despacho de energía, se van a ver beneficiados sobre las plantas que tenga la misma CFE con PPA. ¿Cuál es el razonamiento que tenemos ahorita en esto? Que justamente la regulación en frecuencia que tiene las plantas solares puede ser mejor hasta misma que de las plantas que tiene ahorita la misma CFE. Entonces, si las plantas solares las dotas de mejores recursos, por ejemplo, de predicción de energía, de predicción meteorológica, esa misma frecuencia va a superar a las que normalmente dice la CFE que tienen que entrar por operación, que son de las de turbinas, de las de hídricas, las de ciclo combinado y hasta las mismas carboeléctricas. Esa frecuencia de regulación va a verse mejor y hasta esa accuracy que tienen las plantas solares va a entrar de una mejor forma dentro del sistema eléctrico mexicano. Entonces, si lo vemos de esta forma, hay mayores ahorros si tú privilegias la generación solar aquí en México que si la empiezas a limitar, ¿no? Entonces, si tú la empiezas a limitar, vas a tener mayores ahorros mismos en la producción de energía y esos ahorros se van a ver
transmitidos hacia los consumidores finales, que hay que tomar eso en cuenta, que no se tiene que ver a la generación aquí en México como, CFE tiene que tener un 54% de generación. No, se tiene que trasladar hacia los precios finales, hacia el consumidor. Si el consumidor demandara mayores precios, menores precios de electricidad, la forma en cómo se vería eso reflejado es que se tendrían que entrar mayores plantas de energías renovables en México. Y ya que entramos justamente a temas de México, para seguir esta misma línea, ¿cuáles son ahorita los riesgos y problemas que vemos dentro de México en los próximos años? Vemos sí que justamente se va a reducir la demanda de eléctrica como lo vemos en los próximos años. Todavía sigue la demanda baja en un menos 43%, todavía a comparación de, creo que fue esta cifra de mayo del 2019, junio de 2019, perdón, vemos todavía una baja demanda y todavía no se ha recuperado esa misma demanda. ¿Qué es lo que nosotros vemos como principales problemas actuales aquí en México? Una, si empieza a haber una recuperación de la demanda demasiado rápida que la misma CFE no esté dimensionando, no va a haber tanta generación disponible. Y si le sumas el caso de que la CFE quiere tener el control completo de la generación aquí en México y está limitando la participación privada, está cancelando proyectos prioritarios, lo estamos viendo como también en un largo plazo en el que va a necesitar también la participación privada en un momento. Si la recuperación se da económica, se da en un paso acelerado, la misma demanda eléctrica puede superar esas predicciones que tenía el SENACE, en un corto plazo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Si de repente todos decidimos salir y empezar a vacacionar porque estuvimos mucho tiempo encerrados, va a haber una sobredemanda y se va a incrementar demasiado la demanda de electricidad aquí en México y principalmente en esos nodos donde la CFE ya encontró que hay problemas. ¿Cuáles son los nodos? Justamente de Mérida, que es de toda la península de Yucatán y en la península de Baja California. En el momento en que se dé esa reapertura, sí vemos que va a haber un problema de generación en esas, justamente en esas zonas en específico de que son problemáticas, ¿no? Entonces, es un problema que nosotros sí dimensionamos y que justamente se tiene que ir cuidando muy cuidadosamente si es como ellos lo están dimensionando. Sí vemos que en términos solares va a bajar la demanda de productos solares para 2021, justamente por este tema también de problemas políticos aquí en México, problemas mismos de financiamiento, problemas mismos de proyectos, de permisos. Entonces sí vemos una afectación dentro del mercado solar aquí en México, pero lo vemos que se va a ir recuperando lentamente después del 2021 y van a haber mayores instalaciones después de 2021 tirándole hasta banda solar. Un punto muy importante, y creo que lo mencionaba justamente María José y mismo Guillermo, es tomar justamente y ver ese sector de abasto aislado, ¿no? El sector de abasto aislado es un sector que nosotros sí lo vemos en crecimiento constante. Hace mucho tiempo todavía no se entendía muy bien cómo funcionaba la regulación de abasto aislado aquí en México, pero vemos un crecimiento en ellos. ¿Y qué significa? Que justamente tú como una empresa que necesitas y tienes una necesidad de energía renovable, poner un parque solar, poner un parque eólico en tus instalaciones, ¿no? Justamente que estén al lado de ti o muy cerca de ti, que tú ocupes completamente esa energía de que vaya a producir el parque solar o el parque eólico sin desconectarte de la CFE. ¿Qué se necesita para esto? Justamente hay distintas avenidas. Uno de los problemas puede ser el mismo financiamiento de los proyectos, ¿no? ¿Cómo una empresa va a financiar este mismo proyecto? ¿Cómo una empresa se va a descapitalizar porque va a necesitar justamente capital para construir un parque solar? Dígase de la capacidad que sea, ya sea de 1 megawatt hasta 5 megawatts. Entonces va a necesitar financiamiento, va a necesitar justamente el terreno y los permisos que se necesiten dentro de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces sí es un tema que a lo mejor va a tener bastante crecimiento aquí en México, puede explotar bastante aquí en México el tema de la generación de abasto aislado.
Otro tema que vemos justamente en crecimiento y en el que se va a seguir cumpliendo las metas, yo creo que va a ser generación distribuida, va a compensar justamente esas instalaciones que teníamos de utility scale, que lo veíamos mayores a 5 megawatts. Generación distribuida va a crecer bastante, y no solamente desde el ámbito, yo creo que tenemos todos en mente que es residencial, no, industrial, no, van a ser esas pequeñas plantas de 500 kilowatts que van a estar completamente aparte de un techo solar o al lado de la planta. Van a ser instalaciones pequeñas de 500 kilowatts. Lo vemos como un sector que va a tener bastante crecimiento aquí en México, justamente por la facilidad regulatoria que tienen estas plantas, en el que no necesitas estudios de interconexión de SENACE, que no necesitas mucho refuerzo de línea. Este tipo de instalaciones lo vemos bastante positivo dentro de la empresa y vemos un gran potencial ahí para poder crecer. ¿Cómo nosotros les podemos ayudar? Porque eso es justamente, les podemos ayudar justamente con el dimensionamiento de la planta, ver cómo podría operar, si necesitaría trackers o no, si necesitaría una estructura fija, de cómo se podría dimensionar dentro del sistema eléctrico mexicano este tipo de permisos. Entonces, sí vemos el sistema de generación distribuida bastante amplio que va a ir creciendo poco a poco, y no solamente, porque eso hay que dejarlo claro, las instalaciones, creo que de las que estoy hablando van mayores de las de 100 kilowatts, de 100 kilowatts a 500 kilowatts son las que mayor crecimiento van a tener. Más bien las residenciales van a tender a bajar, la tendencia es que vayan a tener que bajar y se vayan a enfocar en este segmento, vamos a ponerlos de 100 a 500 kilowatts, es el que mayor crecimiento va a tener en los próximos años. ¿Qué es otra tendencia que veamos? Y ya lo mencionaba justamente Guillermo, es esa tendencia de ir ya con proyectos híbridos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos justamente para solventar esos problemas que ve el Estado mexicano de frecuencia? Vamos a ver, yo creo que más casos en los que veamos proyectos solares con almacenamiento o hasta mismos proyectos eólicos con almacenamiento. Vamos a ver esos proyectos más y más y más. Los precios de almacenamiento ya son más competitivos en Estados Unidos y Estados Unidos, que es un mercado demasiado competitivo y muy caro, ya se están dando este tipo de proyectos de almacenamiento con solar, son competitivos, siempre se tiene que dimensionarlo de una forma muy, muy grande, no tiene que ser proyectos pequeños para que justamente haga sentido estas economías de escala y sean cada vez más competitivas. Entonces, si vemos un proyecto anunciarse de 300 megas solares con almacenamiento, va a ser más sentido económico aplicar esas economías de escala. En muy pocas situaciones yo creo que vamos a ver esos proyectos de a lo mejor 50 megawatts solares con almacenamiento, van a ser muy raros porque se tiene que dar esa economía de escala para que haga sentido económico el poder tener solar más almacenamiento. Por último, a lo mejor ver qué es el panorama que tenemos actualmente aquí en México. Yo creo que México debería de ir aprovechando justamente esos precios a la baja que tenemos actuales en solar, en eólico. Se prevé que los precios de solar lleguen a bajar aún más, a un 20, un 30% aún más en el futuro cercano. Entonces México puede aprovechar justamente esa reducción de precios que se están viendo a nivel mundial para poder incrementar la penetración de energía renovable aquí en México, ¿no? Estamos viendo también muchas reducciones en los costos en las instalaciones solares, ya sea en utility scale. Estamos viendo innovaciones mismas justo de que van moviendo los pesos de los paneles para que dentro del, por ejemplo, un tema muy en particular que se está estudiando ahorita en la industria es de que hasta los mismos paneles tengan diferentes pesos conforme vayan en el parque solar. Porque es lo que le estoy diciendo, el parque solar pues obviamente tiene que tomar en cuenta las cargas de viento que haya en la construcción. Entonces, justamente se está modificando el peso de los paneles solares para que a lo largo del panel solar, del parque solar, sean paneles más pesados y en el interior del parque solar sean paneles más livianos, que no hace tanto sentido que sean todos del mismo peso para poder así ahorrar también en costos justamente de los trackers, de las estructuras metálicas y hasta del mismo panel para que sea cada vez más barato.
Entonces sí vemos justamente vamos a ver yo creo que mayores reducciones de costo en los parques solares, en la construcción de los parques solares, y eso va a dar justamente, creo que había un foro de Bloomberg hace unos días en el que el LCOE de aquí de México se va a ir reduciendo y se va a hacer más competitivo cada vez instalar aquí en México. La recuperación de la demanda va a ser algo que va a depender completamente de cómo se vaya desarrollando la pandemia aquí en México. Y creo que es muy importante ir monitoreando cómo se va dando esta recuperación de la demanda. Justamente esta recuperación de la demanda va a ir muy ligada hacia el apetito que vamos a tener de proyectos de PPA. Ya no vamos a ver tantos proyectos, yo creo que de merchant, justamente por temas de la pandemia en el que ahorita esos proyectos de merchant se están viendo impactados. Entonces ya vamos a ver más bien proyectos de PPA en el que la industria va a requerir más y más proyectos solares, eólicos, que vengan ligados hacia un financiamiento, que vengan ligados con un PPA. Van a dejar muchísimo menos riesgo en merchant, ya no vamos a ver tantos proyectos merchant a largo plazo, van a ser proyectos contadísimos. Yo creo que si va a haber un proyecto merchant es porque el PML se mantuvo a la alza aún a pesar aún a pesar de la pandemia, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que justamente cómo va a ir dándose la demanda, la recuperación de la demanda eléctrica aquí en México, va a ir muy ligado también hacia cómo va a ir la recuperación económica y si nos llega o no una segunda o tercera ola de COVID. Como lo decía, vamos a ver más proyectos híbridos aquí en México, vamos a ver más proyectos de solar con almacenamiento, más solar con eólico con almacenamiento. Y yo creo que la principal competencia que van a tener las renovables aquí en México va a ser justamente con los proyectos de gas. En el momento en que haya un retraso de una línea de gasoducto en México, eso le puede beneficiar justamente a la incorporación de más energías renovables. Si se llega a cancelar un proyecto de gas, le va a ayudar justamente a los PMLs para que los proyectos renovables se hagan más competitivos actualmente, ¿no? Y por último, nosotros sí vemos justamente una dificultad en financiamiento para financiar los proyectos solares aquí en México. Vemos que cada vez por temas de tasas de interés, por riesgo país, se van haciendo, esa disponibilidad que había de financiamiento se va a hacer más complicada. Nosotros como First Solar trabajamos justamente con el Exim Bank para proveer de este financiamiento a proyectos solares que puede ir desde un project finance hasta un corporate loan. Creo que ahorita Estados Unidos son de los que menores tasas de intereses están dando justamente al mercado. Y sí lo estamos viendo como préstamos justamente muy competitivos. Estamos trabajando con la industria aquí en México, con EPCistas, con desarrolladores, justamente para aliviar estos problemas de financiamiento que hay ahorita actualmente. No vemos tan activo ahorita, por ejemplo, como era antes, trabajar con Bancomex, no vemos tan activo trabajar con Afin, vemos una injerencia mayor sobre bancos de desarrollo mundiales trabajando aquí en México para poder proveer de financiamiento, ¿no? Lo padre del financiamiento del Exim Bank es que como va atado con nuestros módulos, pueden accesar justamente a ese financiamiento. Se puede casi poner hasta el 85% del Project Finance sobre proyecto. Puede darse hasta 18 años. Y si tienen un PPA en dólares, justamente se puede hacer mejor el financiamiento con un Project Finance en dólares. Si tienen un PPA en pesos mexicanos, se puede hacer el swap, que le agrega un poquito más de riesgo al proyecto, pero ese mismo swap de currencies que tendría, a lo mejor le agregaría algunos puntos bases a la tasa de interés, pero lo va a hacer muchísimo más atractivo en un largo plazo. Un financiamiento, yo creo que de un banco de desarrollo internacional, que hasta mismo de un private equity, lo puede hacer un poquito más atractivo. Y hasta aquí sería mi participación.